Bienvenidos a la clase del libro de Romanos, de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Serán 8 clases, una impartición que va a ser de una bendición inmensa, creo, para cada uno de ustedes. Cada clase estaremos viendo un capítulo, probablemente, pero en estas 8 clases terminaremos con este apasionante libro de Romanos. Para ponernos en contexto, se escribió en el año 54 después de Cristo, y probablemente cuando el apóstol Pablo estaba en Corintio, ustedes conocen probablemente, y si no pueden mirarlo en 2 Corintios capítulo 8 y 9, que él ahí escribió agradeciendo a la iglesia de Corintio por las ofrendas que habían enviado para una situación que había en la ciudad de Jerusalén. El apóstol Pablo, después de Corintio, iría a Jerusalén y después él tenía organizado ir a Roma, que finalmente fue, y se lo titula como su 4º viaje misionero, que en realidad él fue preso en ese viaje, pero para él lo importante es que en libertad o preso, pero estaba cumpliendo el propósito de Dios. Muchísimas veces nosotros llegamos a cumplir los planes de Dios y a veces en vehículos que no pensamos, pero lo importante es que estamos llegando. El apóstol Pablo naufragó en esa oportunidad que llegó o antes de llegar a Roma, y tomado de una madera que había quedado del barco que había encallado, él finalmente llegó a tierra. Y así pasa en la vida de mucha gente en que está sirviendo a Dios. A veces agarrados de una maderita, pero lo importante es que llegamos, estamos cumpliendo con los propósitos de Dios. Y quiero decirte en este instante, rendirse no debe estar dentro de los planes de aquellos que aman a Dios y que están dispuestos a servirle. Y cuando eso no está en los planes, la provisión, la protección, la ayuda de Dios viene para rescatarnos. El mismo apóstol Pablo en esta carta a los romanos, él habla de que somos más que vencedores, porque no hay nada que pueda detenernos cuando estamos enfocados en hacer la voluntad de Dios. El propósito de esta carta es esencialmente esclarecer los principios del mensaje del Evangelio. La característica importante de este escrito es que él lo hizo antes de llegar. Sus otras 13 cartas han sido a iglesias que él ya había formado, que había levantado, y que al recibir noticias de las mismas, él les escribía y les ordenaba muchas situaciones que estaban ocurriendo y le daba una dirección espiritual. O cuando escribía a su hijo Timoteo, que era un hombre de Dios, del cual él consideraba que era del mismo sentir. Esta carta tiene la particularidad de que él la realiza antes de que la iglesia fuera formada o antes que él hubiera ido. En realidad ya había cristianos y por eso los quiere fundamentar en los principios del Evangelio. Por eso que podemos decir que es el Cristo revelado. Es importantísimo entender esta carta. Hoy en día, en el tiempo en que vivimos, Dios ha
impartido y permitido que tengamos mayor revelación acerca de las Sagradas Escrituras. Y gracias a Dios entiendo y veo y considero que la Iglesia está saliendo de una religiosidad que por años nos ha tenido estancados. Gracias a Dios. No reniego de nuestros pasados. Yo he caminado muchísimos años en lo que es la Iglesia de Dios. Me refiero a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, no a una institución. Hace más de 50 años que estoy caminando y sirviendo, predicando y ministrando, y nunca como hoy la revelación de Dios se está abriendo y está justamente fundamentando mejor nuestra vida espiritual, porque hay congregaciones, ministros que están fundamentados sobre tradiciones, y las tradiciones ahogan, dijo Jesús, ahogan la vida espiritual, el reino de Dios. Jesús vino a predicar y a enseñar el reino de Dios. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y creo que en la consideración de muchos corazones debe estar el arrepentirse, el cambiar de estilo de vida, de salir de una vida monótona, religiosa, fundamentalista, tradicional, a vivir la vida del reino de Dios, donde Cristo es el Rey de nuestra vida, donde nosotros estamos en Cristo, Cristo está en nosotros, y eso nos llevará a mirar nuestro contorno, no con temor, sino con la visión de poder ver todo nuestro contorno lleno de la gloria de Dios. La tierra va a tener conocimiento de la gloria de Dios. Y como universidad, eso es lo que queremos impartirte y compartirte. Por eso, en esta carta tan importante de Romanos, vemos los fundamentos de la salvación en Dios, de la liberación, cómo hemos sido librados. Y luego de esta introducción vamos a entrar de lleno a esto, a la salvación, y luego en las otras clases vamos a ver de realmente la liberación que Él ha hecho en nuestras vidas. En el capítulo 8 dice que no hay ninguna condenación para todos los que están en Cristo Jesús. Y después sigue hablando ese capítulo, revelando la transformación a la que hemos sido llamados, llegar a ser como Cristo. En otras epístolas, el apóstol Pablo habla de que lleguemos a la estatura del nivel de Cristo. Veremos la aplicación también. Y en ese aspecto, en la carta a los Romanos, habla acerca de que tenemos que transformarnos, no conformarnos a la sociedad en que vivimos ni al siglo en que estamos, sino a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y terminaremos en la glorificación, porque a los que antes conoció, dice el capítulo 8, a los que los predestinó para que se fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y él habla en un término pasado, porque cuando nosotros creemos en el Señor y Él comienza a vivir en nosotros, ya la obra está hecha. Humanamente todavía estamos en un nivel de tiempo, pero espiritualmente estamos fuera de ese tiempo, y como dicen otras cartas que se estudiarán en su momento, por ejemplo la de Efesios.
después de que Romanos habla de que estamos justificados por la fe, por creer en Él, luego el apóstol Pablo nos muestra en Efesios la posición que Él nos ha puesto en los lugares celestiales. Ya estamos, no es que estaremos, ya estamos en los lugares celestiales. Y es por eso que creemos que te va a ayudar mucho esta enseñanza, como todas las que imparte la universidad, porque estamos creyendo y entendiendo de parte de Dios que la sabiduría en las Escrituras, no el conocimiento intelectual, no nos cambia la teología, lo que nos cambia es entender y conocer la revelación de la palabra en Cristo Jesús. Porque al tener revelación de la palabra, lo que nosotros vamos descubriendo es a Cristo y conociéndole a Él, porque Él es el verbo que fue hecho carne. En Efesios, entonces, veremos la posición. Y Colosense, que son estas tres cartas, Romano, Efesio y Colosense, importantísima para nosotros poder tener conocimiento y relación con esta palabra. Nos habla acerca de la transformación, que la llevaremos a nuestra vida personal, a nuestra vida social, a nuestra vida familiar, porque lo que somos en Dios, lo somos en todo lugar. No hay vida espiritual, ni tampoco vida secular. Hay solamente una vida. Debe existir solo una sola vida. Como pastor, como maestro, como apóstol, debo ser lo mismo en el púlpito que abajo, que en mis labores, si es que las tenemos, en mis estudios, en todo lugar poder llevar la luz del Señor. Muy bien, esta pequeña introducción, y leemos en el capítulo 1 y el versículo 1 algo tremendo, interesante. ¿Cuál es la presentación del apóstol Pablo? Y cuando leo este texto que dice Pablo, siervo de Jesucristo, el original en realidad muestra que él está mostrándose como un esclavo de Jesucristo. No esclavo en el sentido de que Cristo me lleva así sin que yo tenga control de mi vida, me lleva para donde Él quiera. Yo creo con toda mi convicción que Dios jamás nos va a llevar sin nuestro consentimiento. Dios no nos esclaviza, no nos manipula, no nos controla. Dios es un Dios que nos dio libertad y que nos invita a que podamos servirle con todo nuestro corazón, pero también con nuestra razón. Yo entiendo, sé que probablemente vos que me estás, o tú que me estás viendo y escuchando, hemos oído mensajes como, bueno, Dios te va a llevar donde no quieras. En realidad ese no quieras es lo mejor para nosotros. Y Dios nos hará entender que eso es lo mejor. Que pensábamos, como pensó Jonás, que Tarso era mejor que Nínive. Y si no conoces este pasaje, lee la historia del profeta Jonás, una historia real, está en el Antiguo Testamento. Dios le dijo, vamos a Nínive. Él dijo, no, allá no voy, porque me van a destruir, me van a matar. Él sabía, ¿saben lo que hacía la gente en Nínive? Despellejaba vivo a los adversarios. Y encima Dios le dijo, andá y decirle que se arrepientan. No, dijo Jonás, esto no debe ser de Dios, esto debe ser de otro lado, del enemigo. Entonces se fue para Tarso. Y bueno, sabemos la historia, cómo terminó en el pez de una ballena,
Espero que, bueno, no dice la Biblia que era una ballena, pero todo nos guía a que pudo haber sido ese animal. Y si no, sería alguien bastante grande de todas maneras. Si vos estás dentro de algún lío así, hay una forma de salir diciendo: Señor, me arrepiento, entiendo que eso es mejor, y aunque no lo entiendo, Señor, pero me estoy dando cuenta que eso es mejor. Y sabes que vas a salir de ahí, vas a ir al lugar que Dios quiere. Y cuando Jonás llegó con todo ese mensaje, yo pienso que habrá ido cubriéndose, acá me van a hacer trizas. Sin embargo, tuvo el éxito, la gente se arrepintió, fue algo tremendo. Y eso es lo que va a pasar con aquellos que le sirven a Dios. Y esta presentación del apóstol Pablo decía: yo soy esclavo, pero esclavo en el buen sentido. Yo también me siento, no ni a la medida del apóstol Pablo, por supuesto, de este tremendo hombre de Dios, pero como estoy seguro que tú también le hemos dicho: Señor, mi vida es tuya. Entonces, cuando decimos guíame, estamos diciendo: me someto a tu dirección, porque es lo mejor. El Padre sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. No nos comportemos como niños caprichosos, pensando que nuestras ideas pueden ser mejores que las de Dios, aunque sean tremendas ideas. Salomón dice en el capítulo 3 de Proverbios: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, y Él va a darte bendiciones hasta que sobreabunde. Qué interesante, qué diferente a hoy, ¿verdad? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para dar las buenas nuevas. Este hombre tenía un currículum impresionante. Él tenía a cargo, cuando no era cristiano, tenía a cargo gente que le seguía del ejército, tenía órdenes de Roma, era un fariseo, conocía al Antiguo Testamento de la mejor manera. Y qué cosa que cuando se encontró con Dios, él le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y llegó a tal grado su vida de servirle a Dios, que digo: soy esclavo en el sentido, estoy apartado solo para ti. Mi tiempo es para ti. Dime qué quieres que haga. Y él mismo escribe que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hoy hay grandes presentaciones. El hombre de Dios, esto, que hizo aquello, que hizo lo otro, y parece muchas veces, en lugar de una presentación de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, parece que estamos presentando a una estrella de Hollywood. No habría problema con eso, si uno no se lo cree y no, se siente de esa manera. Aunque muchos realmente se dejan arrastrar por esa fama mentirosa y casi no se acercan a orar por nadie, tienen a la gente un poco alejada por lo importante que son. Dejemos esas cosas para Luis Miguel y nosotros comportémonos como lo que somos y como lo que es más digno en toda la tierra de ser, que es llamarse un hombre de Dios, alguien que le sirve a Jesucristo, que le es útil. Esa fue su presentación, apartado para el Evangelio. ¿Qué Evangelio? El que él menciona en el capítulo 16, versículo 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, es el dínamo de Dios
para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Con esto no es que Dios decía, quiero más a los judíos, todo lo contrario. Lo que está diciendo la palabra es, mira, los judíos son los que más necesitan. Es como decir, son los peores, son los que más necesitan. Jesús dijo, yo vine, a los míos vine y los míos no me recibieron. Ya no sé, en una de esas ciudades que visitó, Jesús decía, no conociste el día de tu visitación. Por eso es que dice esta declaración al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios. Esta carta está traspasada por la enseñanza de la justicia de Dios. La justicia de Dios es Cristo en nosotros. No tenemos que hacer nada para recibir ni ser lo que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. No es que me entregué a Cristo y bueno, ahora tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que hacer lo otro para ser salvo o para no irte al infierno. No, ya en Cristo nosotros tenemos la justicia y desde el minuto cero que le creímos a Él ya estamos salvados y estamos protegidos y bendecidos por Dios. Por supuesto que eso se va a demostrar con acciones y con frutos. Pero muchas veces nosotros nace alguien al reino de Dios y en lugar de llenarlo de fe de quién es, le empezamos a poner las dudas. Tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Es como que a un bebé recién nacido le empecemos a hablar, tenés que trabajar, tenés que limpiar la casa, tenés que hacer tal cosa, tenés que hacer todo eso. Es un bebé. Entonces el bebé va a decir, no, para nacer así, no, me voy del mundo donde vine. Y las iglesias, claro, hemos tenido esa luz en un tiempo de meter cargas, meter obligaciones, como Jesús le decía a los fariseos, ustedes, pero manga de fariseos, perdonen que le hablo en una versión argentina, pero acá le hablamos así, pero Jesús lo que quería decirle, pero ustedes hipócritas, fariseos, y era duro el Señor, ustedes le quieren poner carga a esta gente que ustedes nos llevan, son unos mentirosos, sepulcros blanqueados. Bueno, nosotros a veces actuamos así. Y que Dios nos está llevando a que nosotros tengamos un corazón como Él lo tuvo. En el Evangelio la justicia se revela por fe, creer en la palabra. Lo que sucede es que hemos tenido mandatos de nuestros padres que nos obligaban a hacer determinadas cosas. Y hoy en día hay otras generaciones de jóvenes donde fueron criados, educados de otra manera. Y es por eso que no aceptan determinadas normas que muchas veces se quieren imponer desde un púlpito y que no tienen nada que ver con una revelación de fe, sino con una imposición. Y Dios no impone a nadie. Dios dice, hijo mío, si abres tu corazón, yo estoy a la puerta, abre tu corazón. Y cuando hay alguien que abre el corazón, entraré, moraré y viviré en él. Y estoy seguro que ustedes que están recibiendo esta impartición serán de aquellos que extenderán el reino de Dios y le abrirán esta revelación a cada persona y luego enseñarles como hijos, no como gente, no como números,
hemos acumulado números en nuestras congregaciones, hemos acumulado gente y nuestro éxito, parece que estoy hablando de los ministros, de los pastores en manera específica, pareciera que se mide por los números. A veces los números son solo resultados. Y lo que Dios dice que Jesús dijo que por los frutos los conoceréis. Los frutos no tienen nada que ver con los resultados. Fruto tiene algo que el fruto sale cuando se ha fecundado una flor, una planta. Y los frutos tienen que ver con nuestra relación con Dios y fecundar la vida de una persona como hijos y ir llevando y transformando las generaciones que vienen a la iglesia en hijos que puedan ellos ser depositarios de la verdad de Dios y no números que se le enseña algo y ya los consideramos gente madura cuando tienen muchísimos problemas internos. Pero dejemos eso para otro momento. Pero el tema es que se nos revela la justicia de Dios por la fe. Revela, se corre el velo y comenzamos a ver la grandeza, la bondad, la misericordia de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a mirar con la mirada de la palabra, porque estamos viendo la luz de la palabra que nos ilumina, porque Cristo es la luz y Él nos ilumina, no solamente a los demás, a nosotros en primer lugar, que estamos para ministrar a otros. Somos gente perdonadora, somos gente que amamos, que no señalamos, que no juzgamos, aprendemos a andar en ese caminar. Y en ese caminar yo veo la iglesia sobre toda la faz de la tierra moverse en ese caminar, moverse en esa dimensión. Hay una transformación que está ocurriendo en esta época, en esta temporada, que es una iglesia que estuvo caminando en el desierto, quejosa, que miraba para atrás, que miraba al pasado, que había divisiones, que había traiciones, que cuando Dios te daba una cosa querías otra, primero querías salir de Egipto, después querés volver, estás un día feliz con el maná, otro día querés carne, y todo ese malestar demuestra la poca fe y la poca revelación que tenemos en la palabra. Es por eso que el escritor a los Hebreos en el capítulo 4 habla de cuán poca fe tuvo esa generación y dice: no caigáis en semejante ejemplo de desobediencia. Mas el justo, termina diciendo, por la fe vivirá. Y este es el evangelio que el apóstol Pablo estaba presentando, el justo. ¿Quién es justo? El que recibía a Cristo. Cristo dijo: tienen que ser perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando que tenemos que ser intachables. Está hablando de que con la intención que yo tengo de seguir, ahí soy perfecto. Cuando le quiero seguir, cuando le busco, aunque me esté cayendo, pero lo sigo, lo amo y busco la perfección en Él. Tremendo lo que es el Evangelio, qué glorioso, las buenas noticias. El justo por la fe vivirá. Eso significa que no estamos hablando de respirar. Una cosa es respirar y otra cosa es vivir. Jesús lo que vino a traer es vida y vida en abundancia, en todo el sentido de la palabra.
en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestra salud. Si me pondría a profundizar en todo esto, sería varias clases en sí misma. Pero nuestra fe hace que nosotros podamos manifestar, o sea, revelar, o sea, traer a la luz a nuestra vida personal lo que es Cristo en nosotros. Es la vida misma de Dios. Y cuando uno tiene esa fe en lo que es el Evangelio, hemos reducido el Evangelio a Cristo salva y sana, y después algunos bautiza con el Espíritu Santo, y hemos reducido la obra impresionante de Cristo en la cruz solamente a esas cosas. Y entonces en las congregaciones hay gente que en lugar de venir a recibir una dirección de Dios, lo único que viene es hablarle a Dios. En lugar de venir a oírle a Dios, le viene a hablar. Dios, dame esto, dame aquello, dame lo otro, dame. Y entonces tanto queremos hablar que cuando se nos ministra la palabra, no podemos oír, porque solamente queremos que se nos escuche. Y la fe no se profundiza en la palabra, y entonces no hay vida de reino, no se manifiesta la vida de Dios. Muy resumidamente es lo que entiendo yo que está hablando el apóstol Pablo aquí cuando dice: el justo por la fe vivirá. Y solamente unos minutitos más ya para ir cerrando esta primera clase. En el capítulo 1 y el versículo 8 al versículo 15, ahí vemos diferentes aspectos que tienen que ver con la fe divulgada, la fe practicada, y que tiene que ver con esto que el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y voy a cerrar con esto, y en la próxima clase nos introduciremos con la explicación de todo esto. Fe divulgada, fe practicada, fe recompensada, fe necesitada, fe reconfortada, fe probada, fe comprometida, la fe que revela, y finalmente la fe que vivifica. El apóstol Pablo, del versículo 8 al 15, le está dando esta explicación a los romanos de que ese era el sentido especial por el cual él quería verlo. Y no quiero dejar de mencionarle cómo en su espíritu, de parte de Dios, recibió un mensaje que era inclusivo. Y esto es muy interesante. Es una palabra que se usa en organizaciones que no son cristianas, de inclusivo, y están pensando en que dentro de la sociedad se tiene que incluir a toda clase de gente, que luego vamos a ver en el capítulo 2 que Dios la llama gente pecadora, no gente enferma. Pero Él habla de inclusión, y la Biblia habla de inclusión cuando dice que es para todo aquel que cree. Dice el versículo 5: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, a todos, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No excluyamos a nadie. El mismo apóstol Pablo que nosotros hoy reconocemos, exaltamos,
¿Qué hubiéramos dicho cuando él se convirtió? Este asesino, este que mató a Esteban, a este santo, este no es digno. Y de hecho es que él tuvo que irse de muchos lugares porque los creyentes de ese tiempo le tenían terror y miedo. ¿Qué pasa cuando entre un travesti a tu iglesia, personas gay, cuando entren personas con aritos en varones, ¿no? Varones con piercing y con tatuaje? Basta de excluirles a ellos. Vamos a recibirle y Dios hará la obra. Transformará lo que debe transformar en sus vidas y ellos dejarán de ser. No me refiero a los aros ni a los tatuajes que no se podrán sacar, pero sus vidas, lo que Dios va a cambiar es su espíritu. Y lo que estaba en contradiciendo el plan de Dios para la vida en ser humano, por supuesto que serán cambiados y transformados su naturaleza. Las personas serán lo que Dios ha establecido que sean. Amemos a todos, bendigamos a todos, creamos en que todos pueden acercarse a Dios. No excluyamos, sino abramos nuestro corazón para extender el reino de Dios a toda persona que lo esté necesitando.